¿Por qué tuvo Jesús que visitar el infierno en los 3 días entre su muerte y resurrección? ¿Por qué tuvo Jesús que descender al infierno después de su muerte? Viendo a Jesús en la cruz, sus seres queridos se sentían devastados y esperaban que dejara de sufrir y fuera al cielo. Pero no fue así. Estuvo ausente 3 días. Nadie supo dónde estaba, desde el viernes de su muerte hasta el domingo de resurrección. ¿Qué hizo Jesús en los 3 días desde que murió hasta que resucitó? Pocas personas lo saben, pero la respuesta está escondida en la Biblia. La Biblia hace referencias misteriosas a las llaves del infierno, los espíritus encarcelados y el imperio de la muerte. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Dónde estaba Jesús cuando su cuerpo permanecía en su tumba? El propio Jesús antes de morir profetizó que ocurriría en esos 3 días. Así estará el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Lo que significa el corazón de la tierra es un misterio, pero Pablo lo resuelve. Explica que antes de que Jesús resucitara, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Estos 2 pasajes conectados muestran algo importante. Jesús, tras su muerte, no fue inmediatamente junto al Padre. Jesús descendió a un lugar específico. ¿Pero es este lugar el infierno de verdad? ¿Y por qué tuvo que ir Jesús? Un misterioso versículo explica que este lugar contenía espíritus encarcelados. Cristo, siendo muerto en la carne, predicó a los espíritus encarcelados. La palabra espíritus encarcelados nos da una pista sobre el objetivo de Jesús. Pero si piensas que Jesús fue para liberar los espíritus encarcelados, no es así. La respuesta es más impresionante. Pero para poderlo comprender antes hay que hablar sobre el conocimiento judío de esa época. Ese lugar, el corazón de la tierra, tenía un nombre en la antigüedad. En el Antiguo Testamento hebreo se le llamaba Seol. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, se le conocía como Hades. Cuando la Biblia habla del Seol o Hades, no siempre se refiere al infierno de fuego y tormento que imaginamos hoy. Para el pensamiento judío de la época, el Seol era la morada general de los muertos. Allí iban las almas de casi todos los que morían, tanto justos como injustos, esperando el juicio final. Algunas tradiciones judías creían que este reino estaba dividido. Una para los justos, un lugar de consuelo, a veces llamado el seno de Abraham, y otra para los injustos, un lugar de tormento y dolor. Esto nos ayuda a entender qué son los espíritus encarcelados. No eran demonios como Satanás o los ángeles caídos. Se trataba de las almas de seres humanos que habían muerto antes de la venida de Cristo. Estaban encarcelados porque estaban retenidos en este reino de la muerte, sin poder salir de allí por sí mismos. Esperaban una resolución. Jesús, en espíritu, desciende a este reino de los muertos, el Hades, un lugar lleno de almas humanas que esperaban. Y el versículo de Pedro dice que él fue allí y predicó. El propósito de su descenso no era sufrir un castigo. Era una misión, pero no era una misión sencilla. Era una incursión en un territorio enemigo, un reino con un guardián poderoso que se opondría. El guardián, como indica Hebreos, es Satanás, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. La Biblia indica en ese versículo que Satanás tiene el imperio de la muerte. Esto significa que el poder de Satanás no era solo tentar a los vivos. Su dominio se extendía al destino de los hombres tras la muerte. Tenía autoridad sobre este reino y mantenía a las almas prisioneras bajo el poder de la muerte. Nadie que entraba allí podía salir por su propia fuerza. Jesús, por tanto, descendió a un reino gobernado por su mayor adversario. Y aquí es donde aparece otra pista crucial. En el libro del Apocalipsis, el propio Jesús resucitado declara su victoria con unas palabras decisivas. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son un símbolo poderoso de autoridad y control. Quien tiene las llaves de un lugar, tiene el dominio total para abrir y cerrar sus puertas. Si Satanás tenía el imperio de la muerte antes, y Jesús ahora posee las llaves de la muerte y del Hades, tuvo que ocurrir un enfrentamiento en esos 3 días. El descenso de Jesús fue, entonces, un acto de guerra. Una invasión para quitar a Satanás su autoridad. ¿Pero por qué Satanás tenía este poder, y por qué Jesús decidió quitárselo? Para entender por qué Jesús tuvo que arrebatarle el control de la muerte a Satanás, primero hay que entender cómo lo consiguió Satanás. El origen de este poder se remonta al principio, en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo. Y la Biblia es muy clara en este punto.
La consecuencia directa del pecado es la muerte. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Satanás, al ser el tentador original que introdujo el pecado, se convirtió en el que tenía el imperio de la muerte. Jesús, sin embargo, era diferente. A diferencia de los hombres, está libre de pecado. Pero para que su victoria fuera completa, no bastaba con morir. El dominio de la muerte era como una fortaleza, y la única forma de entrar en esa fortaleza era muriendo. El propio Jesús lo afirma cuando dice, entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, yo la entrego por mi propia voluntad. La muerte podía atrapar a los pecadores, pero no a alguien sin pecado como es Jesús. Jesús entra como un conquistador victorioso. Pablo habla de su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un detalle curioso y muy importante. La Biblia llama a Jesús las primicias de la resurrección. Esto significa que fue el primero en vencer a la muerte para siempre, y es la garantía de que todos los que creen en Él, también la vencerán. La victoria de Jesús en el Hades fue total. Había predicado a los espíritus que esperaban en el infierno, había tomado las llaves de la muerte, y había liberado a los justos que esperaban. Con esto, la historia parece haber llegado a su fin. Pero Satanás, aunque derrotado en la batalla decisiva, no se rinde. Su poder sobre la muerte eterna había sido quebrado. Sin embargo, su capacidad para engañar y causar sufrimiento en el mundo, seguía intacta. La nueva guerra de Satanás no sería en las profundidades de la tierra, sino en la superficie. Sería en la mente de los hombres. Su primer movimiento ocurrió en la misma mañana de la resurrección. El cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Su alma había regresado victoriosa del Hades. Satanás ya no podía retenerlo. Así que su única defensa fue la mentira. El Evangelio de Mateo cuenta cómo los líderes religiosos, en su desesperación, pagaron a los soldados que guardaban la tumba. Les ordenaron que difundieran una historia falsa, que los discípulos de Jesús habían venido de noche y habían robado el cuerpo. La estrategia era clara. Si la gente no creía en la resurrección física, la victoria sobre la muerte no tendría ningún significado para ellos. La conquista del Hades permanecería como un secreto, una historia sin pruebas. Pero la mentira no fue su única respuesta. Su derrota también lo llenó de furia. El libro del Apocalipsis describe a Satanás como un gran dragón, que al no poder destruir a Cristo, vuelve toda su ira contra los seguidores de Jesús. Entonces el dragón se llenó de ira, y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto explica lo que ocurrió en los años y siglos siguientes, la intensa persecución contra los apóstoles y la iglesia primitiva. Satanás ya no podía usar la muerte como una prisión final para los creyentes, así que intentó usarla como un arma de terror en vida. Su defensa se convirtió en un ataque vengativo contra aquellos que ahora portaban la promesa de la vida eterna, la misma que él había perdido como carcelero. Así, la victoria de Jesús en el Hades no trajo la paz a la tierra. Al contrario, marcó el inicio de un nuevo tipo de conflicto. Es una guerra por la fe, la verdad y la perseverancia de los creyentes. Un conflicto que, según la Biblia, continuará hasta el día del juicio final, cuando Satanás mismo sea juzgado y su derrota sea absoluta y eterna. Pero hubo otra consecuencia inmediata de la victoria sobre el infierno. En el momento de Jesús morir, los muertos se levantaron y salieron de los sepulcros del cementerio de Jerusalén. Mateo lo confirma, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El descenso de Jesús al reino de la muerte no es solo una interpretación aislada, de hecho, fue tan importante que se incluyó en uno de los textos más antiguos y respetados de la cristiandad, el Credo de los Apóstoles. El Credo de los Apóstoles no es un libro de la Biblia, es un resumen, una declaración de fe muy antigua. Su origen más temprano se encuentra en Roma alrededor del siglo II. Eran las palabras que una persona debía declarar públicamente para demostrar su fe antes de ser bautizada. Su propósito era claro, definir de forma breve y directa lo esencial de la fe, y también proteger a la Iglesia de las primeras falsas enseñanzas que a menudo negaban que Jesús fuera un hombre real que había nacido, sufrido y muerto de verdad. Pero aquí hay un detalle curioso sobre su nombre, se le llama Credo de los Apóstoles,
no porque ellos lo escribieran juntos, su nombre viene de una antigua leyenda muy popular. Se contaba que cada uno de los 12 apóstoles había aportado una de las frases del credo antes de dispersarse por el mundo. Aunque hoy sabemos que esto no es históricamente exacto, el nombre se mantuvo, refleja que su contenido se basa en las enseñanzas fundamentales que los apóstoles transmitieron. Este credo, que todavía hoy recitan millones de cristianos, narra la historia de la salvación, y en el centro del relato encontramos una frase muy clara sobre lo que hizo Jesús después de morir. El credo dice: Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero la frase, descendió a los infiernos, no estaba en las versiones más antiguas de este credo, empezó a aparecer y a hacerse más común en otras declaraciones de fe a partir del siglo IV. Con el tiempo cada vez se cuestionó más que Jesús realmente tuviera las llaves del Hades, y se incluyó en el credo para evitar las dudas. Pero el credo de los apóstoles no es el único texto antiguo que tiene esta creencia. Otros textos cristianos antiguos también la afirmaron de forma aún más contundente. Uno de los más importantes es conocido como el credo de Atanasio. Este credo es diferente, es casi un manual teológico, una explicación profunda y muy precisa de las creencias cristianas. Lleva el nombre de San Atanasio, una figura clave del siglo IV. Atanasio fue obispo de Alejandría y el defensor más firme de la fe cristiana contra una idea muy extendida y peligrosa en su época, el arrianismo. Esta enseñanza decía que Jesús no era verdaderamente Dios en el mismo sentido que el Padre, sino una criatura creada. Atanasio luchó toda su vida para defender la divinidad plena de Cristo. Por eso el credo que lleva su nombre es tan importante. Fue formulado como una defensa contundente y detallada contra estas falsas enseñanzas, definiendo con una claridad total la fe en la Trinidad y en la doble naturaleza de Cristo, divina y humana. Y en su credo se dice claramente sobre Jesús: padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Pero hay otra historia antigua cristiana que describe el descenso de Jesús. Es un texto antiguo muy popular, conocido como el Evangelio de Nicodemo. Es considerado apócrifo, pero fue inmensamente influyente y respetado durante la Edad Media. La segunda parte del Evangelio no solo dice que Jesús bajó al Hades, narra con detalle épico cómo ocurrió. Esta historia describe cómo una gran luz irrumpió en las tinieblas del reino de los muertos, llenando de pánico a Satanás y a todo el Hades. Cuenta cómo Jesús, con voz de trueno, ordena que se abran las puertas, y al no obedecer, las destroza. El relato describe a Jesús atando a Satanás y después, extendiendo su mano a Adán, el primer hombre. Lo levanta y lo saca de la oscuridad. Y detrás de él sale una gran procesión. Todos los patriarcas, profetas y justos del Antiguo Testamento que esperaban su llegada en el seno de Abraham. El seno de Abraham era una sección especial del Hades. La idea viene de una parábola que contó el propio Jesús, la del hombre rico y el mendigo Lázaro. En la historia, el justo Lázaro, al morir, es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de honor y descanso junto al gran patriarca. El hombre rico, en cambio, está en un lugar de tormento. Un detalle curioso que cuenta la parábola es que un gran abismo separaba ambos lugares. Nadie podía pasar de un lado a otro. Los justos estaban a salvo y en paz, pero seguían en el reino de los muertos, esperando. Y en este lugar de espera no había desconocidos. Estaban las grandes figuras de toda la historia de Israel: Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, el profeta Isaías, Juan el Bautista y todos los santos y profetas que habían muerto confiando en las promesas de Dios. Habían vivido y muerto en fe, pero la puerta definitiva al cielo aún no estaba abierta. Esperaban algunos durante siglos la llegada del Mesías, el libertador prometido que finalmente los sacaría de allí. Pero ocurrió algo en la cruz que parece contradecir todo lo que hemos dicho hasta ahora. Esto es uno de los argumentos que usan expertos para contradecir que Jesús descendiera al Hades. Uno de los ladrones crucificado en la cruz se arrepintió antes de morir, y Jesús le hizo una promesa increíble. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esto plantea una pregunta importante. Si el Espíritu de Jesús descendió al Hades, ¿cómo podría estar ese día en el paraíso con el ladrón? La clave está en que, para el pensamiento judío de ese tiempo, la palabra paraíso también se usaba para nombrar al seno de Abraham. Es decir, la sección de paz dentro del Hades, donde esperaban los justos, era un paraíso en comparación con la zona de tormento, un oasis de paz en medio del dominio de la muerte.
Jesús prometió al ladrón que sus almas se encontrarían ese mismo día en el lugar de paz de los muertos justos. Y la razón es porque Jesús estaba a punto de descender a triunfar sobre el Hades. Además, hay otro detalle curioso sobre la traducción de este versículo. Los manuscritos más antiguos de la Biblia, en griego, no tenían comas ni otros signos de puntuación. Estos fueron añadidos por los traductores siglos después. Algunos sugieren que la frase podría leerse de otra manera. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En esta interpretación, hoy es el día en que Jesús hace la promesa, no necesariamente el día en que se cumple. Aunque esta no es la interpretación más aceptada, muestra cómo un pequeño detalle puede abrir nuevas vías de interpretación. La victoria de Jesús en el Hades y su resurrección marcaron un punto de inflexión. Con las llaves en su poder, Jesús se convirtió en el Señor del reino de los muertos. Con las llaves, puedes abrir y cerrar las celdas a voluntad, como hizo Jesús para liberar a los justos. Sin embargo, no significa que la prisión haya sido demolida. La estructura de la muerte y el Hades como conceptos todavía existía después de la resurrección de Cristo. Su destrucción final, según la Biblia, estaba reservada para el final de los tiempos. El libro del Apocalipsis describe esto de forma muy clara. Habla de un juicio final para toda la humanidad, conocido como el juicio del gran trono blanco. Ante este trono, todos los muertos, grandes y pequeños de todas las épocas, son llamados a presentarse para ser juzgados. Y aquí, la muerte y el Hades juegan su último y definitivo papel. El texto dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. En este momento, la muerte y el Hades ya no son carceleros. Se ven obligados a liberar a absolutamente todos sus prisioneros para que enfrenten el veredicto final de Dios. Su propósito ha terminado. Una vez que han entregado a sus últimos cautivos, el destino de la muerte y el Hades está sellado. Ya no tienen razón de ser. Son los últimos enemigos en ser vencidos. El Apocalipsis lo narra con una imagen poderosa y definitiva. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este es el final de la historia. La muerte misma es destruida. Es arrojada a lo que la Biblia llama la muerte segunda. Un estado de aniquilación y separación final de Dios. El concepto mismo de morir es erradicado de la nueva creación. La victoria de Jesús, por tanto, fue un plan en varias etapas. Su aguijón, el pecado, fue quitado en la cruz. Sus llaves, la autoridad, fueron tomadas en su descenso y resurrección. Y su propia existencia será finalmente borrada en el juicio final. Así, en el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios promete, la muerte ya no existirá más. La victoria de Jesús en el Hades y la liberación de los justos parece completar su misión en el infierno. Pero, ¿eran las almas humanas los únicos prisioneros en el inframundo? La Biblia insinúa que había otros cautivos, unos mucho más antiguos y poderosos que los hombres. Otras cartas del Nuevo Testamento, como las de Judas y la segunda de Pedro, hablan de esto de forma muy directa. Mencionan a ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. El texto dice que Dios los tiene guardados en la oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. La segunda carta de Pedro añade que Dios los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Estos no son espíritus humanos, son los ángeles de una rebelión celestial muy anterior. Y no están en una sala de espera como el seno de Abraham. Están encarcelados, esperando su condena final. Al entrar en el Hades, Jesús no solo trajo luz al seno de Abraham. Su presencia victoriosa también habría llevado su autoridad hasta estas prisiones de oscuridad. No para ofrecerles perdón, pues su juicio ya estaba fijado desde su rebelión, sino para anunciarles algo terrible para ellos, que su líder, Satanás, acababa de ser vencido. Existen algunas profecías en libros más antiguos que hablan de este hecho. Los primeros cristianos vieron este evento como el cumplimiento directo de antiguas profecías. La más importante se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16. Allí, el rey David, hablando proféticamente, le dice a Dios, pues no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Siglos más tarde, en el día de Pentecostés, justo después de la ascensión de Jesús, el apóstol Pedro usó este mismo versículo en el primer sermón público de la historia de la Iglesia. Su lógica fue poderosa. Pedro le recordó a la multitud que el rey David, el autor del Salmo, de hecho se había muerto.
Por tanto, David no podía estar hablando de sí mismo. Como profeta, estaba hablando del futuro Mesías. Estaba profetizando que el alma del Cristo no sería abandonada en el Hades, y que su cuerpo no se descompondría, porque resucitaría. Pedro concluyó que Jesús de Nazaret era ese Mesías. Su resurrección fue la prueba de que esta profecía se había cumplido. Otros textos describen lo que ocurrió allí como una confrontación directa y una victoria aplastante. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, usa un lenguaje militar muy gráfico. Describe la victoria de Cristo así, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y potestades son los rangos de los poderes demoníacos, el ejército de Satanás. Pablo dice que Cristo los despojó, una palabra que significa desarmar a un soldado enemigo, quitarle sus armas y su armadura. Y no solo los desarmó, los exhibió públicamente. Con esto evoca la imagen de un triunfo romano, una costumbre en la que un general victorioso desfilaba por las calles de Roma, mostrando a sus enemigos derrotados y humillados ante todo el pueblo. Pablo está diciendo que Cristo hizo exactamente eso, humilló públicamente a las fuerzas espirituales del mal, mostrando a toda la creación que habían sido vencidas, y después de derrotar al enemigo y tomar las llaves, el rey victorioso libera a los cautivos. Pablo también describe este momento en su carta a los Efesios, citando otro salmo dice de Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La historia del descenso de Jesús narrada en los textos antiguos parece clara, sin embargo, a lo largo de los siglos, los cristianos han reflexionado profundamente sobre el significado exacto de este evento. No todos lo interpretan de la misma manera. Las diferencias principales se encuentran entre la visión de las iglesias más antiguas, como la católica y la ortodoxa, y la de muchas iglesias surgidas de la Reforma protestante. Para las iglesias católica y ortodoxa, el descenso fue un evento literal y triunfal. Cristo, en su alma unida a su divinidad, bajó al Hades, pero no para sufrir. Su sufrimiento ya había terminado en la cruz. Descendió como un conquistador, una luz en las tinieblas. Pero muchos teólogos protestantes vieron esto de otra manera. Para ellos, la frase del credo, descendió a los infiernos, no describe necesariamente un viaje a un lugar después de la muerte. La ven como una metáfora poderosa, una forma de describir el inmenso sufrimiento espiritual que Jesús padeció en la cruz. Según esta visión, el verdadero infierno para Jesús fue la experiencia de sentir todo el peso del pecado de la humanidad y el abandono de Dios Padre. Un tormento del alma, mucho peor que cualquier dolor físico. Así, para esta perspectiva, la victoria se consumó enteramente en la cruz. Esta profunda creencia en el descenso no se quedó solo en los libros o en los debates. Se convirtió en el corazón de la celebración más importante del año cristiano, la Vigilia Pascual, la noche en que se celebra la resurrección. El día entre la crucifixión, o Viernes Santo, y la resurrección, Domingo de Pascua, se conoce como Sábado Santo. Es, litúrgicamente, un día de profundo silencio, quietud y espera. La Iglesia medita en el reposo del cuerpo de Cristo en la tumba y al mismo tiempo, en su misteriosa misión activa en el reino de la muerte. Es el día en que el Rey está en la fortaleza del enemigo llevando a cabo su obra de liberación. Esta meditación es especialmente visible y poética en la tradición de la Iglesia ortodoxa. Durante los oficios del Viernes y Sábado Santo se cantan himnos muy antiguos. Estos cantos describen la escena de forma dramática y conmovedora. A menudo, se presentan como un diálogo. Hades, personificado como el guardián de la muerte, grita con terror al ver una luz que nunca antes había entrado en su oscuro dominio. Se lamenta porque aquel a quien creía haber devorado es en realidad el creador de la vida que ha venido a destruir su reino. Es la narración poética de la conquista del infierno cantada por los fieles. Así, aunque los detalles de la interpretación teológica puedan variar, la creencia central permanece. Desde los credos antiguos hasta los himnos que se cantan hoy, la fe cristiana afirma que la muerte de Jesús no fue un final pasivo. Fue el inicio de una misión victoriosa en las profundidades, cuyo triunfo celebramos cada año en la luz de la resurrección. Toda esta historia de ángeles, llaves y reinos, no es solo una teología compleja del pasado. Tiene implicaciones directas y muy profundas para nuestras vidas hoy. Nos enseña algo crucial sobre la resurrección. La mañana de Pascua, cuando se encontró la tumba vacía, no fue el inicio del triunfo de Jesús. Fue la manifestación pública, la consecuencia visible de una batalla que ya se había ganado en las profundidades del reino espiritual.
Al igual que Dios trabaja cuando no lo vemos, Jesús hizo lo mismo. Y esta victoria cambia por completo nuestra relación con la muerte. Gracias a esta misión, los creyentes ya no tienen por qué temer a la muerte como un final oscuro o un salto a lo desconocido. Si Jesús tiene las llaves, significa que la puerta de la muerte ya no la controla un enemigo, la controla nuestro Salvador. Así, la muerte ya no es un muro insuperable, se ha convertido en un pasillo, un simple paso de esta vida a la siguiente, hacia la presencia inmediata de Cristo. Este acto de conquista y liberación es también la razón por la que tenemos acceso directo a Dios. Las puertas del Hades fueron rotas, se eliminaron las barreras que nos separaban. Muchas personas cuentan cómo entender estos 3 días transformó su visión de la vida. Dejaron de ver los funerales y la muerte como una despedida trágica y definitiva. Empezaron a verlos como un hasta luego. Entendieron que el paraíso, el lugar de la presencia de Dios, ahora está abierto y habitado por todos los justos que se fueron en fe. Y está abierto gracias a que Cristo descendió primero para abrir el camino. Al final, la historia del descenso al infierno nos muestra la increíble profundidad del amor de Dios. Demuestra un amor que no solo estuvo dispuesto a morir por nosotros en una cruz, sino que también descendió a las profundidades más oscuras. Si estos pasajes te interesaron, prepárate, porque lo que acabas de ver solo es el inicio de Satanás y la muerte. Satanás, a pesar de perder el imperio de la muerte, continúa en la superficie de la tierra y continúa por tiempo indeterminado hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué durante todo ese tiempo Dios decide no destruirlo? La explicación de por qué el diablo continúa corrompiendo el mundo la puedes ver en el siguiente vídeo. Haz clic en el vídeo en pantalla para descubrir ese mensaje oculto y otros secretos increíbles. Si esta reflexión fortaleció tu fe, suscríbete a Tiempo con Dios. Aquí encontrarás contenido que te acerca cada día más al amor, la verdad y la presencia de nuestro Señor.